Buenas tardes, profe. Disculpe por no haber podido presentarle esta mañana. Como le dije, pues me manché y la verdad me tocó correr hasta la casa y no me dio tiempo de volverme pues a su clase. Muchas gracias por darme esta oportunidad por presentar. Y bueno, yo escogí un sector que ya estaba repetido, pues recuerde que yo no fui a esa clase y me tocó escoger un sector repetido. Bueno, como ya le dije, hoy voy a hablar sobre el sector constructor. Está presentado pues, por quien les habla, y bueno, más o menos, ¿qué vamos a hablar en esta tarde? Vamos a hablar sobre, primero, una introducción al sector. Luego les voy a dar un poquito de contexto, disculpen, luego les voy a dar un poquito de contexto sobre el sector. Es decir, que vamos a hablar de la descripción del sector, de los subsectores, de las cifras y tendencias, de la demanda, oferta, costos, mercado, principales empresas, la importancia, el sector lo vamos a ver desde la microeconomía y ya luego vamos a hablar un poco de las conclusiones de todo esto. Carencias. Entonces comencemos. Disculpen, es que así no puedo ver toda la pantalla. Comencemos un poquito con la introducción. Bueno, básicamente quiero comenzar diciendo que el, el sector de la construcción desempeña un papel muy fundamental en el desarrollo económico y social, tanto a nivel nacional como mundial. Bueno, yo en esta presentación voy a mencionarles un poco datos mundiales y también algunos de Colombia, ya que me quise enfocar no solamente en Colombia mundial, ya que este sector no solamente lo hay acá, sino en todo el mundo, porque si no, ¿en qué viviríamos si no existiera un sector que construyera en todos lados? Entonces, en Colombia, al igual que en muchas otras economías, la industria de la construcción ha experimentado un crecimiento significativo en las últimas décadas. ¿Por qué esto? No sé si se han dado cuenta, pues que obviamente eh, hubo un cambio después de la revolución industrial, donde las personas campos dejaron toda esta vida de los campos, de ordeñar, de toda esta industria y comenzaron a ir a buscar a las ciudades, ¿cierto? A buscar oportunidades en la ciudad. Y todo el tiempo se ha visto. Gente que del municipio más pequeño va a la ciudad principal, a la capital, a buscar empleo. Entonces esto se ha visto y se ha experimentado como un gran crecimiento en la industria y en el sector constructor debido a que este sector se ha convertido en uno de los motores claves de la actividad económica y ha estado generando impacto directo e indirecto en diversos sectores. Bueno, también se examinarán en esta presentación los factores que influyen en su desarrollo, los desafíos y oportunidades que enfrenta, así como su contribución al crecimiento económico, la generación de empleo y el desarrollo sostenible. También en el contexto colombiano, el sector constructor ha experimentado un auge en los últimos años, como ya lo venía diciendo, todo esto debido a factores como el crecimiento demográfico, la urbanización acelerada, y el aumento de la demanda de viviendas. Bueno, esta presentación se basará en análisis cuantitativos y cualitativos usando datos relevantes y fuentes confiables, obviamente, para examinar la evolución del sector constructor en Colombia y compararla con tendencias y prácticas a nivel mundial. Bueno, teniendo todo esto claro, quiero que pasemos un poco a hablar ahorita mismo de la descripción del sector. Es decir, les estoy diciendo que vamos a analizar un poco de cosas, pero ¿qué es el sector? ¿De qué estamos hablando cuando mencionamos? Bueno, para tener en cuenta, el sector de la construcción es una parte vital de la economía, como ya lo venía diciendo, por todo esto que está sucediendo, tanto a nivel nacional como global. Obviamente representa una amplia gama de actividades relacionadas con la planificación, diseño, construcción y mantenimiento de edificios, infraestructuras y otras estructuras físicas. ¿Qué quiere decir esto? Que no es solamente el hecho de poner un ladrillo sobre otro, sino que quién planea todo esto, los arquitectos, e ingenieros también, sí, los ingenieros lo planifican, el diseño lo hacen los arquitectos, la verifican ambos y todo este mantenimiento de edificios, o sea, no es solamente tenerlos construidos, sino que quién mantiene estos edificios como estaban inicialmente. Bueno, también tenemos que
El sector de la construcción se compone de diferentes segmentos. En primer lugar, la construcción residencial, que obviamente se refiere a la construcción de viviendas unifamiliares, multifamiliares y complejos residenciales, es decir, donde tú y yo vivimos hoy. Puede ser que tú vivas hoy en un edificio, yo vivo en una casa. Puede ser que tú vivas en un conjunto cerrado con un montón de casas hechas igual. Eso es una construcción, ¿sí me entiendes? Construcciones residenciales. También tenemos que, en segundo lugar, la construcción no residencial abarca la construcción de edificios comerciales como oficinas, centros comerciales, hoteles, hospitales, edificios institucionales. Y bueno, este segmento está influenciado por factores como la demanda de espacio comercial, la actividad empresarial y las inversiones en bienes raíces comerciales. Esto lo vamos a hablar un poquito más allá cuando mencionemos la demanda, pero me parece muy importante aclarar que, bueno, sí, hay tanto demanda, hay tanto construcción residencial y no residencial, es decir, que lo no residencial es todo lo que no es básicamente. Es decir, que si tú vas a un centro comercial, eso es una construcción no residencial. Si estás en un local, construcción no residencial y todo esto tiene que ver con eso. Quiero añadir también que además la construcción de edificios, el sector también incluye la construcción de infraestructuras. Esto obviamente implica la planificación y construcción de carreteras, puentes, ferrocarriles, aeropuertos, puertos, sistemas de suministro de agua y alcantarillado, plantas de energía y telecomunicaciones. ¿Qué estamos viendo aquí? Que este sector tiene demasiadas cosas. Es como que el sector constructor equivale a todo lo que hoy tú y yo usamos, porque literalmente construyen todo lo que tenemos en nuestras casas, en sí, la mayoría de las cosas. Entonces, es algo que debemos tener en cuenta. Listo, continuamos ahora con los subsectores. Bueno, los subsectores yo creo que ya los venía mencionando un poco y es la construcción residencial, la construcción comercial, la infraestructura y obras públicas y la construcción de proyectos. Hablarles un poco a poco de cada uno, y es que, bueno, la construcción residencial, como ya lo había dicho, este subsector comprende la construcción de viviendas tanto de interés social como de nivel alto y medio. Incluye la construcción de casas unifamiliares, apartamentos, conjuntos residenciales y urbanizaciones. Bueno, ya todo esto lo había mencionado un poco en la descripción del sector. También tenemos la construcción comercial. Bueno, este subsector se centra en la construcción de edificios y espacios comerciales destinados a actividades empresariales y comerciales. Esto incluye la construcción de oficinas, minoristas, hoteles, restaurantes, locales comerciales. También, por otro lado, tenemos la infraestructura y obras públicas. Este me parece muy importante porque es algo que tenemos ahí, pero como que no vemos. Este subsector abarca la construcción de infraestructura pública y obras de desarrollo social. Incluye carreteras, puentes, aeropuertos, vías férreas, sistemas de transporte masivo, hospitales, escuelas, centros deportivos y otros proyectos de infraestructura financiados y supervisados por entidades como son obras públicas, son obras que realiza el gobierno, puede ser el municipio, el departamento o la nación. Estas construcciones obviamente son fundamentales para el desarrollo y la conectividad del país. Un claro ejemplo de esto podría ser la construcción del anillo vial que atraviesa toda la ciudad, es decir, el anillo vial que va desde Mocarí hasta Canta Claro, si no estoy mal. Este anillo vial es una vía nacional que abrió las puertas y permite incluso en vez de pasar por toda la ciudad y atravesar toda la ciudad para poder ir a otro lado, pudieran pasarle por el lado y pudieran realizar sus viajes más rápido. Bueno, ahora sigamos con el sector construcción. Tenemos cifras y tendencias. Bueno, ahora voy a mencionar unas cuantas cifras y tendencias importantes. Tenemos primero la contribución al PIB. Quiero aclarar aquí que las cifras específicas pueden variar según el país y la región y así como a lo largo del tiempo, pero estas son unas cifras que me parecieron importantes mencionar. Bueno, para contribución al PIB tenemos que la construcción generalmente tiene una contribución significativa al Producto Interno Bruto de la mayoría de los países. Pues por lo que ya les he venido diciendo, es normalmente lo que vemos en todos lados. En muchos países la construcción representa entre el 5 o 10% del PIB.
O sea, esto es demasiado, ¿sí me entienden? Es algo que analíticamente es mucho en cuestión. Bueno, contribución al PIB mundial. Hablando de la contribución al PIB mundial, tenemos que según el Banco Mundial, el sector de la construcción contribuye significativamente al PIB mundial. En 2019 representó aproximadamente el 6,1 del PIB global. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta cifra puede variar entre países y regiones y está sujeta a cambios debido a la dinámica económica y las políticas gubernamentales. Bueno, todo esto está sujeto a cambios, es cierto. Contribución al PIB de países específicos. Este me parece muy importante porque vamos a hablar un poquito de Colombia. Y es que básicamente la contribución del sector de la construcción al PIB varía según el país. Por ejemplo, en estos análisis económicos, la BEA, en 2020 la construcción contribuyó con aproximadamente el 4,3% al PIB total del país. En otros países la cifra también puede ser más alta o baja dependiendo de la estructura económica y la inversión en infraestructura. Tenemos también crecimiento del sector de la construcción. Bueno, tenemos que el crecimiento del sector de la construcción puede ser un indicador importante. Disculpen, esto lo encontramos aquí. El crecimiento del sector a la construcción puede ser un indicador importante de la salud económica de un país. Según la base de datos de construcción, antes de la pandemia del COVID-19 se esperaba que el sector experimentara un crecimiento constante en muchos países. Por ejemplo, se proyectó que el mercado global de la construcción creciera a una tasa anual compuesta de alrededor del 3,9% entre 2029 y 2023. ¿Por qué se menciona que antes de la pandemia del COVID-19? Como ya sabemos que esta pandemia básicamente paralizó todo, obviamente también paralizó este sector y como ahorita mismo en el mercado estamos entrando en una recesión económica, la verdad es que el sector de la construcción se ha vuelto un poco más costoso. Es difícil continuar con las construcciones que se tenían proyectadas desde antes y se ha vuelto más costoso poder continuar con todo esto. Bueno, hablando un poquito del impacto en la economía, tenemos que el sector de la construcción no solo contribuye directamente al PIB, sino que tiene un impacto en otras industrias y sectores de la economía. La construcción de infraestructura, por ejemplo, puede mejorar la conectividad y el transporte, como ya lo había dicho, lo que a su vez impulsa el comercio y la actividad empresarial en general. Además, el gasto en construcción residencial puede tener efectos indirectos en la economía, como la que mencionaba, como la manufactura y el comercio minorista. Es decir, que si yo voy a construir una casa, hay que conseguir con qué llenarla y eso me crea empleo en sectores relacionados como es el comercio minorista. Tenemos ahora la inversión en construcción. Bueno, esta cifra refleja el nivel de confianza de los inversores y puede fluctuar en función de las condiciones económicas y las políticas gubernamentales. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos tres impactos. El impacto global en construcción. Este quiere decir que la inversión en construcción es un indicador clave de la actividad del sector y según la base de datos de construcción del Global Data, en 2019 el valor total de los proyectos de construcción a nivel mundial alcanzó los 12,8 billones de dólares. Esta cifra incluye inversiones en infraestructuras, edificios residenciales, comerciales e industriales, entre otros, o sea, una cifra gigante. Bueno, también tenemos inversión en construcción por país. Esta varía significativamente entre países y regiones, obviamente. Por ejemplo, en China, el mayor mercado, eh, pues su inversión total en construcción en 2020 fue de aproximadamente 3,9 billones, perdón, de dólares según el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano Rural de China. Otros países con una fuente de inversión en construcción incluyen Estados Unidos, India y países de la Unión Europea. Tenemos también el impacto económico de la inversión en construcción. Bueno, la inversión en construcción tiene un impacto significativo en la construcción, impulsa la demanda de materiales de construcción, equipos y servicios relacionados. También tiene un efecto multiplicador en otros sectores de la economía como la manufactura y el comercio. Bueno, continuemos ahora con la demanda. Bueno, la demanda es una parte súper importante de este sector y quiero comenzar diciendo que la demanda de vivienda en Colombia es uno de los principales impulsores del sector de la construcción. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, es decir, el DANE, pues como ya todos lo conocemos, entre enero y septiembre de 2022 se iniciaron
disculpen, 157.420 viviendas nuevas en Colombia, un aumento del 28% en comparación con el año anterior. Con el mismo periodo del año anterior. Bueno, tenemos que algo muy importante y es el crecimiento demográfico y urbano, ya que Colombia ha experimentado un crecimiento demográfico constante en las últimas décadas, lo que ha llevado a un aumento de demandas de vivienda. También tenemos la urbanización y migración interna. Esto quiere decir que el proceso de urbanización en Colombia ha sido significativo, con una creciente población que vive en áreas urbanas, que era lo que venía diciendo que desde hace ya mucho tiempo la gente ha pasado del campo a la ciudad. Tenemos también el acceso al crédito hipotecario. Eso al crédito hipotecario juega un papel crucial en la demanda de vivienda en Colombia. En los últimos años se han implementado políticas y programas para promover la adquisición de viviendas. Entonces, pues esto ayuda bastante. Tenemos los programas gubernamentales y es que tenemos que el gobierno colombiano ha implementado bastantes programas y políticas para fomentar la vivienda asequible y reducir el déficit habitacional. Es decir, que están pendientes de que la gente no quede viviendo en las calles. Continuamos con que la demanda de infraestructura y obras públicas también impulsa el sector de la construcción en Colombia. Esto quiere decir que el gobierno aumenta Colombia programas de inversión en infraestructura para mejorar la conectividad, modernizar carreteras, construir puentes, aeropuertos y sistemas de transporte. Quiere decir que hay un desarrollo de infraestructura vial, modernización de aeropuertos, desarrollo de infraestructura portuaria, construcción de obras de energía, desarrollo de infraestructura de agua y saneamiento. Y por último, tenemos que la demanda de espacios comerciales y de oficinas es otro factor importante en el sector de la construcción. Es decir, que el crecimiento económico y el desarrollo empresarial generan una necesidad de edificios comerciales y oficinas modernas. Bueno, en esto influye que el crecimiento económico y empresarial se ha sostenido en Colombia y ha impulsado la demanda de espacios comerciales y de oficinas. También tenemos que los centros urbanos y las áreas metropolitanas, es decir, en ciudades colombianas como Bogotá, Medellín, Cali, que son centros de actividad comercial y empresarial. También tenemos las oficinas corporativas y servicios profesionales, que me parece una parte muy importante ya que se ha aumentado la inversión extranjera y el desarrollo de sectores como la tecnología, los servicios financieros y las telecomunicaciones. Obviamente han generado una mayor demanda en estos espacios de oficinas corporativas. Bueno, continuemos ahora con el sector, con la oferta del sector, disculpen. Continuando con la oferta, bueno, tenemos primero el crecimiento de la construcción. En Colombia, el sector de la construcción ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. Esto quiere decir que el desarrollo de proyectos residenciales, comerciales e infraestructura ha impulsado la oferta en el sector. También tenemos el desarrollo de viviendas. La oferta de viviendas en Colombia ha sido una parte importante del sector de la construcción. En la construcción de viviendas, tanto en proyectos de gran escala como en proyectos más pequeños. También tenemos infraestructura y obras públicas, que básicamente Colombia ha experimentado un crecimiento significativo en proyectos de infraestructura y obras públicas. El gobierno ha invertido en la construcción de carreteras, puentes, aeropuertos, puertos y sistemas de transporte público. Tenemos también aquí el desarrollo comercial y de oficinas, y es que básicamente en las ciudades principales como Bogotá, Medellín y Cali han sido destinos atractivos para empresas nacionales e internacionales. Esto, como ya lo había mencionado, hace que también se oferte bastante el de los espacios comerciales y oficinas. Tenemos también la innovación en la construcción. Bueno, en Colombia se ha aumentado un aumento en la adopción de tecnología y prácticas innovadoras en la construcción. Obviamente, eh, el uso de técnicas de construcción sostenible, como el uso de materiales ecoamigables y la implementación de sistemas de energía de eficiencia energética, ha sido una parte importante de la oferta en el sector. Por último, tenemos la inversión extranjera. Bueno, la verdad es que en Colombia la construcción ha sido bastante impulsada por la inversión extranjera. Regionales han participado en muchos proyectos de construcción en el país. Obviamente ellas aportan su experiencia y capital para poder impulsar el crecimiento del sector y esto genera empleo. Bueno, siguiendo con el cronograma, hablemos un poco de los costos del sector. Tenemos que los costos laborales representan una parte significativa de los costos totales en el sector de la construcción. El precio de los materiales
de la construcción es otro factor clave en la determinación de los costos. Por último, y es que la adquisición y el mantenimiento de equipamiento y maquinaria también representan costos considerables dentro de este sector. Continuamos con el mercado. Hablemos un poco del mercado de este sector. Bueno, el mercado tiene 6 puntos más o menos. Y hablemos primero un poco del tamaño. Bueno, como ya lo he mencionado, el tamaño de este sector en Colombia es significativo y ha experimentado bastante crecimiento constante en los últimos años. 19, como lo mencioné anteriormente, pero según cifras oficiales, el sector de la construcción ha contribuido de manera considerable al PIB del país y también ha generado empleo de manera importante. Tenemos también la demanda interna, que ya la hemos mencionado un poquito, pero pues que esta demanda interna de construcción en Colombia es impulsada por diversos factores como los que ya habíamos mencionado, que es el crecimiento demográfico, la urbanización, el incremento de la clase media, la demanda de vivienda, tanto en zonas urbanas como en rurales. Ya esto todo lo hemos mencionado. Inversión pública y privada, bueno, esto es lo de infraestructura, como también tenemos las infraestructuras y obras privadas. Bueno, obviamente desempeñan un papel muy importante en el mercado de la construcción de Colombia y el gobierno ha implementado políticas para promover la inversión en infraestructura y vivienda. Tenemos el desarrollo urbano y regional. Este crecimiento urbano y regional son cosas de las que ya hemos hablado. Las ciudades principales como Bogotá, Medellín y Cali presentan una alta demanda de construcción residencial y comercial debido a la concentración de población y actividades económicas. Yo quisiera añadir aquí una ciudad y Barranquilla últimamente, toda la gente quiere vivir allá, está buscando cómo vivir allá y la verdad es que este mercado allá ha avanzado. También tenemos las regulaciones normativas y es que el sector constructor en Colombia está sujeto a regulaciones y normativas específicas, obviamente con el objetivo de garantizar que todas estas construcciones sean buenas y que sean de calidad para poder así asegurar la seguridad de las personas. Entonces, hablemos un poquito de las principales empresas del sector. Para esto vamos a ver unos videos. Bueno, como ya lo vimos en el video, esas son las principales empresas del sector. Ahora pasemos a la importancia de este sector en Colombia. Quiero aclarar que estos videos fueron hechos con inteligencia artificial. Sin embargo, el texto que dicen fueron realizados por mí con base, disculpe, a toda la investigación que realicé para poder realizar la presentación. Lo mismo para este video y el que sigue.
Bueno, listo. Gonzalo nos habló un poquito de la importancia del sector en la economía y ahorita nos va a hablar el sector desde la microeconomía. Es decir, que nos va a responder la siguiente pregunta. Bueno, ¿cómo me ayudó a mí la microeconomía a realizar el sector? Él va a hablar como si fuera yo, pero disculpen. Listo, muchas gracias. Bueno, ahora yo les voy a hablar un poquito sobre las conclusiones de esta presentación y básicamente es que en conclusión, el sector de la construcción en Colombia desempeña un papel muy vital en toda esta economía, en el desarrollo económico y social del país y la producción al Producto Interno Bruto, la generación de empleo y la mejora de infraestructura. Todo esto, durante el desarrollo de esta presentación, lo hemos analizado con diversos aspectos relacionados con el sector de la construcción en Colombia. Como ya lo dije, desde su contribución al PIB hasta su impacto en la generación de empleo y la mejora de calidad de la vida de los ciudadanos de Colombia. Es evidente también que el sector de la construcción en Colombia enfrenta desafíos y oportunidades. Por un lado, también está la competitividad en el mercado y la necesidad de cumplir con regulaciones y normativas exigen a las empresas de construcción mantener altos estándares de calidad y seguridad en sus proyectos. También es fundamental destacar el papel de las empresas claves colombianas del sector de la construcción como Grupo Argos, Constructora con Concreto, Grupo Ondisa, Construcciones El Cóndor, Grupo Sura y Constructora Bolívar, quienes han dejado huella en el desarrollo de proyectos de infraestructura y construcción en el país. Bueno, me pareció muy importante todas estas conclusiones las puse aquí en la presentación, sin embargo, quise mencionarlas. Bueno, ahorita les voy a hablar un poco, bueno, les voy a mostrar las referencias bibliográficas. Saqué bastante información del Banco Mundial, del Departamento, bueno, del DANE, del Banco Interamericano de Desarrollo, de Camacol, de CCI, de ANCB, de la revista Dinero y de la revista Construcción Latinoamericana. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por prestar atención a mi presentación.